Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Arnaz García y hoy os voy a hablar sobre las técnicas, los procedimientos, los instrumentos para evaluar y poder orientar al alumno en educación primaria o en educación infantil. Bueno, lo primero, la evaluación de la consecución de los objetivos. Bueno, lo primero que hay que saber, ¿qué es un objetivo? Pues a ver, un objetivo es una capacidad a alcanzar y no se trata de una conducta observable, sino de una capacidad que llegas a alcanzar a través del trabajo desarrollando los contenidos en el que los criterios de evaluación te marca el tipo y el grado de aprendizaje que tienes que llegar a alcanzar para poder dar como alcanzado ese objetivo. Bueno, ahora os voy a hablar de la evaluación, de la adquisición de las competencias básicas. Bueno, pues lo primero hay que saber qué pretende esta competencia básica. Pues mira, lo que pretende es determinar el nivel de capacidad que ha conseguido el alumno para poder seleccionar y aplicar las diferentes situaciones a lo que saben los alumnos. Para ello, al programar en los currículum las competencias básicas deben estar subdivididas en diferentes dimensiones, y estas dimensiones lo que tienen son una serie de indicadores, como puede ser la comprensión oral con la comprensión de un texto, el vocabulario, el saber analizar las ideas principales del texto, y sobre todo de saber identificar el vocabulario español y valorarlo positivamente. Bueno, ahora os voy a hablar de las técnicas y el instrumento de evaluación. Vale, las técnicas hacen la respuesta a cómo evaluar. Pues esto de cómo evaluar a lo que se refiere es a los modelos y a los procedimientos, ¿vale? Y luego la pregunta de los instrumentos se refiere con qué evaluar, y esto se refiere a los recursos que se necesita para poder evaluar. Bueno, pues las técnicas son la de observación, en el que los instrumentos que se utiliza es la lista de control, el registro anecdótico y la escala de estimación, en el que están las categorías, las numéricas y la descriptiva. Bueno, luego está la revisión de las tareas, en el que está el cuaderno de tarea, los informes que haces, luego los trabajos de investigación que puedes llegar a hacer, el portafolio. Luego también están las entrevistas, en el que hay un guión de entrevistas para poder entrevistarse con los padres o con los alumnos. Y luego también está, por ejemplo, las pruebas, en el que están los cuestionarios escritos, en el que pueden ser de forma de ensayo o de forma objetiva. Bueno, ahora os voy a hablar de los procedimientos, las técnicas y los instrumentos en educación infantil, como ya hemos hablado anteriormente en educación primaria. Bueno, lo primero os voy a hablar de la evaluación de la consecución de los objetivos, en el que estos objetivos en esta etapa educativa tienen un proceso más procesual, en el que los criterios de evaluación se entienden de una forma más globalizadora, interdependiente y contextualizada, en el que se adapta a las necesidades de cada alumno, en el que se evaluará tanto los procesos de desarrollo como los de aprendizaje, y se entiende las medidas de refuerzo y adaptaciones curriculares necesarias. Luego, los objetivos y contenidos seleccionados
en estas programaciones deben ser evaluados por los criterios de evaluación, en el que estos criterios de evaluación se formulan comparándolos con los resultados obtenidos. Por tanto, los criterios de evaluación, como hemos dicho anteriormente, van a marcar el tipo y el grado de aprendizaje que es necesario alcanzar para poder dar como alcanzado este objetivo. Bueno, ahora os voy a hablar de las técnicas y los instrumentos dentro de la educación infantil para evaluar. Bueno, lo primero, decir que en esta etapa educativa el proceso de evaluación se lleva a cabo fundamentalmente mediante la observación continua y sistemática del alumnado y las entrevistas con las familias. Bueno, lo primero, las técnicas hacen respuesta a la pregunta de cómo evaluar. Y como hemos dicho antes, en la educación primaria, las respuestas al cómo evaluar son los modelos y los procedimientos que se usan. Y luego los instrumentos dan respuesta a la pregunta de con qué evaluar y lo que da respuesta a esa pregunta, que son los instrumentos, es el recurso necesario que se tiene que llevar a cabo. Bueno, una de las técnicas es la de la observación, en el que los instrumentos que se llega a utilizar son la lista de control, cuando pasas lista para saber quién ha faltado, quién ha llegado puntual, quién se ha retrasado, etc. Luego también está la escala de estimación, en el que está la de categorías, la de numeración y la descriptiva. Luego también está el registro anecdótico dentro de la observación. Y luego está la revisión de las tareas, en el que está el cuaderno de las tareas, el portafolio, los trabajos de investigación, y luego también está las pruebas, en el que lo puedes hacer de una forma de ensayo o una forma más objetiva. Y luego, por último, también están las entrevistas, que es la técnica. Y luego el instrumento de la técnica de las entrevistas es un guión de entrevista, en el que puedes llegar a tener una entrevista con el alumno o con el familiar.